Mujeres engañadas a través de la red, hombres engañados a través de la red, niños engañados a través de la red, casi todas las personas engañadas, pero hoy nos concentraremos con Julio Talamonti en hablar de las mujeres engañadas. Talamonti, buenas tardes, bienvenido en este marco del Día de la Madre. Hola, buenas tardes, Andri, me da gusto saludarte a ti, saludar a todos los televidentes, pero particularmente a aquellas mujeres que son madres, las madres guatemaltecas que son dadoras de vida, dadoras de amor, dadoras de cariño y de cuidados para toda la familia. Muchas gracias por existir. Y dicho esto, bueno, mujeres estafadas a través de la red. Estamos hablando precisamente del fenómeno criminal de la trata de personas, donde, Andri, se da la captación de muchas mujeres jóvenes, de muchas adolescentes, para ser, por ejemplo, prostituidas o dedicadas al tema de la pornografía. Si uno de los negocios, Talamonti, que más prolifera en el mundo es la trata de personas, me surge ahí una pregunta: ¿cuánto dinero genera ese negocio pues a nivel global o a nivel local, como sea, pero tiene que ser una cantidad exorbitante, ¿no? Sí, recordemos que en la trata de personas no hay cifras exactas porque hay cifras obscuras, pero en lo que se estima de la esclavitud moderna, porque hoy más que nunca, Andri, hay muchísimos más esclavos a través de la trata de personas, alrededor de unos 26, 27 millones de personas que son tratados. Estamos hablando de 150.000 millones al año en la cifra oficial. Esto se puede multiplicar, ¿por cuánto? En el caso de Guatemala, hasta por 30 veces. ¡Hala, no! Imagínense, es un negocio prácticamente redondo, pero totalmente ilícito. ¿Cómo se llama, Talamonti, este acuerdo internacional en materia de derechos humanos que tipifica el delito de trata a nivel ya internacional? Claro, independientemente de que cada país, Andri, por el fenómeno criminal de la trata, ha tratado de legislar, ¿no? Como lo hemos hecho aquí con la ley contra la trata de personas y otras situaciones, hay un protocolo que le da vida a esto, y es el protocolo de Palermo, un protocolo al cual nosotros estamos adscritos y que el Estado de Guatemala cumple y respeta, pues tipificando en el artículo 203 bis el delito de la trata de personas, que puede ser sancionado hasta con prisión de 20 años máximo. 20 años máximo. Así es. ¿Esto es en cualquier país del mundo que tiene este acuerdo vigente, Talamonti, o solamente estamos hablando de Guatemala? No, estamos hablando, Andri, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los alrededor de 200 países que hay en el mundo está asignado por un 90-95% de estas naciones, aunque eso sí, respetando, digamos, la soberanía de cada uno de los estados, cada quien en su legislación penal interna tiene una forma de castigarlo distinta en cuanto a años de privación de libertad. Hablaba yo al inicio del noticiero de extorsiones y platicaba que había un subregistro. Me imagino que lo mismo es en la trata de personas. Hay números, registros oscuros, cifras que no se detallan, de no denuncias, etcétera. ¿Cuál podría ser una presunta cifra oscura de no denuncia del delito de trata de personas? Por ejemplo, cuando hablamos, fíjate, Andri y televidentes, a nivel mundial del delito de la trata de personas, se estima que, y esto es en el mundo, ¿no? Por cada denuncia que hace en cualquier país del mundo, hay al menos otras 5 que no se realizan. Ahora bien, si esto lo segmentamos y nos vamos al caso de Guatemala, las cifras son verdaderamente alarmantes, porque se estima por parte de organismos internacionales como la UNICEF y algunos otros, sobre todo en el caso de niñez y adolescencia, que por cada denuncia de trata de personas pueden haber hasta otras 30 que simple y sencillamente no se realizan. Entonces estamos hablando realmente de una situación verdaderamente dramática por la diversidad de formas, de maneras, de fenómenos criminales que involucran a la trata, ¿no? Porque no es solo una, son muchísimas. 30 que no se dicen la por cifra una obscura. Por una que sí, ¿no? Imagínense, es increíble. Talamonti, hay una campaña que se está gestando y se llama Corazón Azul. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Bueno, fíjate, Andri, que desde hace muchísimos años esta campaña, que también es una campaña a nivel internacional, tiene varias situaciones. Primero, aparecieron aquellos corazones azules pintados por las calles de todo el mundo y uno decía, ¿y esto qué es? Y resulta ser que ahí nos dieron a conocer un fenómeno criminal, el fenómeno de la trata de personas. Sabiendo un poquito más de este tema, entonces la campaña Corazón Azul ha ido evolucionando. Hoy por hoy, por ejemplo, Andri y televidentes, esta campaña se concentró en el caso de Guatemala, sobre todo en restaurantes y en hoteles, que son lugares donde muchos turistas nacionales y extranjeros suelen llevar sobre todo a niños y adolescentes, hombres y mujeres, para ser tratados. Entonces, digamos, los restauranteros, los hoteleros han sido capacitados para tratar de identificar personas o niños y adolescentes que pueden ser víctimas
víctimas de trata, es decir, niños que no tienen ningún parecido, ningún parentesco evidente con la persona que los está llevando al cuarto, a la habitación, que demuestran estar muy callados, que demuestran un nerviosismo, que demuestran estar mal vestidos, ciertas situaciones que son signos inequívocos del fenómeno de la trata de personas, porque lamentablemente el turismo sexual para la trata de personas, como se da en otros países, también en Guatemala es una realidad. Habría que darle más publicidad a esta campaña Corazón Azul, ¿verdad, Talamonte? Más, digamos, habría que darla más a conocer en este tipo de lugares, como tú lo has dicho, ¿no? Correcto. Restaurantes, hoteles y todos los centros Yo diría que en ¿no? colegios, universidades también, para que todos conociéramos, cierto, ¿verdad? Tienes toda la razón. Inclusive por eso yo creo que es bueno y pertinente que lo hablemos aquí en TN23, para que usted sepa de qué se trata esta campaña. Y que sepa una cosa, Andri, que tú lo sabes perfectamente también, a lo largo de estos años, pues lo hemos ido aprendiendo aquí en TN23 todos juntos. El fenómeno criminal de la trata es uno de los 3 negocios ilícitos más lucrativos en el mundo. En el mundo, ¿no? Prácticamente. Sí. Talamonte, ¿cuáles son algunos tipos de trata de personas que ocurren en Guatemala? Nos decías en tu respuesta anterior que hay diversidad de escenarios, ¿no? ¿Cuáles son los tipos más comunes? Bueno, veamos el tema, por ejemplo, de la explotación sexual de mayores, de la explotación sexual infantil, de la pornografía de mayores, de la pornografía de menores, la mendicidad que vemos en los semáforos, la servidumbre que vemos también a veces en los semáforos y en otros lugares, el hecho, por ejemplo, de las adopciones ilegales, el tráfico de órganos, los niños que son utilizados para migrar como acompañantes, son formas, solo algunas de ellas, de todas las que existen de trata de personas en cuanto a lo que hay. El sometimiento a servidumbre se ve desde hace muchos años, cuando, por ejemplo, en fenómenos como la agricultura se contratan muchas personas, se les paga casi nada y se les tiene hacinados ahí viviendo por unos pocos quetzales mientras se les explota durante todo el día. O sea, hay tantas formas de trata. Fenómeno de trata también de personas, perdona rápidamente, Andri, son aquellas familias que muchas veces tienen, digamos, a un asistente de casa, no le pagan ni siquiera el salario mínimo, le explotan durante unos 6 días, le dan mediodía, un domingo, un sábado, y todavía quieren que todos los días estén levantadas a las 4 de la mañana y se acuesten a medianoche. Esto es trata también. Talamonte, ¿cómo funcionan las estructuras de trata de personas? Sabemos que una estructura, si nos vamos al plano de construcción, es muy fuerte, ¿no? La estructura de un edificio tiene que ser fuerte para soportar el edificio, toda la carga viva y carga muerta. La estructura criminal en cuestiones de trata es fuerte. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se fortalece? ¿Cómo se entreteje? Son demasiado fuertes las estructuras criminales de trata de personas, Andri, porque primero hay muchas personas que están especializadas en cada una de las etapas. Hay personas, por ejemplo, como lo estamos viendo el día de hoy, que están encargados, fíjate, del mercadeo de la trata. En el caso de mujeres estafadas por la red, hacen anuncios muy bonitos donde dice: si eres una señorita de 19, 20 años, entonces puedes trabajar, ganar tanto a la semana, 15,000 al mes, una cuestión así, ven con nosotros. Y entonces hacen cuestiones atractivas. Luego hay gente que después de esa captación se encarga hasta de darles dinero, otros se encargan de hacer el traslado. Son estructuras tan fuertes porque son estructuras que no operan solo en Guatemala, son estructuras que todas ellas tienen vínculos transnacionales. Los tratantes de Guatemala tienen vínculos con los tratantes centroamericanos, con los tratantes mexicanos y hasta de otros países, y eso lo fortalece. ¿Sabes por qué, Andri? Porque se vale, por ejemplo, de otro tipo de fenómeno, la corrupción que hay en todos los estados del mundo, pero particularmente en Latinoamérica, donde es muy fácil, evidentemente, evadir ciertos controles a través del pago de dádivas. No, y bueno, es muy fácil vulnerar pues casi cualquier institución en estos países, ¿no? Que hasta se puede falsificar un documento personal de identificación y prácticamente todo, ¿no? Talamonte, ¿quiénes son las principales víctimas de trata de personas? Bueno, en el mundo, y obviamente Guatemala no es excluida de esta situación estadística, obviamente las mujeres son las principales víctimas de la trata de personas, de la esclavitud del siglo XXI. Pero particularmente hoy en el mundo hay un fenómeno criminal dentro de la trata que es aterrador, Andri, porque la niñez, adolescencia y las mujeres, niñas y adolescentes constituyen la
principal y particular grueso de las víctimas de la trata de personas, sobre todo para cuestiones de explotación sexual, para pornografía y un montón de cuestiones pues como la pedofilia, la pederastia y ese tipo de situaciones que produce mucha plata a nivel mundial. Entonces vemos cómo en Guatemala la mujer, la niñez y adolescencia y obviamente las personas de la tercera edad terminan siendo los grupos más vulnerables, y para el tema de la trata, la mujer y las niñas y adolescentes particularmente. Talamonte, para ir llegando a la parte cadencial de la entrevista, ¿por qué en Guatemala, yo no sé si así es en la mayoría de países latinoamericanos, pero se hacen muchas mesas técnicas, incluso mesas de alto nivel, se desarrollan documentos fantásticos? Así es. Pero muy poco se ve ya en el ejercicio de la vida práctica real, ¿no? De la práctica. Sí. ¿Habrá algo que se pueda sugerir de tu parte como analista en temas de seguridad para tratar de contrarrestar la trata, pero no solo desde una mesa técnica, claro, sino llevarla al campo? Claro que sí, Andri. Yo lo que sugiero es lo siguiente. Guatemala es un país sumamente estudiado en todos sus problemas. Es decir, cada donación, cada subvención, cada préstamo viene con especialistas extranjeros a hacer estudios de seguridad, de trata, de esto, del otro. No, ya no. Los estudios ahí ya los tenemos y son muchos, y problemas tenemos demasiados. Hay que pasar al plano real de las acciones, y el plano real de las acciones requiere voluntad política, requiere obviamente también la inversión en ese sentido, el conocimiento de esto. Y esto lo que requiere es el poder hacer campañas de sensibilización, dar a conocer esto a los padres de familia, a los niños, a los jóvenes y adolescentes en todos los niveles, y por supuesto obviamente tener las unidades especializadas en cuanto a inteligencia de Estado, inteligencia policial y en cuanto a Ministerio Público también, que puedan investigar el tema de la trata. Por último, Andri, lo que se necesita es una política, pero una política nacional que sea transversal en este tema, que trascienda gobiernos, que trascienda años, que trascienda todo y que se convierta realmente en una política de Estado, que sería la política nacional del Estado de Guatemala contra el crimen. Cuando eso exista, tal vez cambiemos. Bueno, Talamonte, mientras no sigamos tropicalizando documentos de otros países, ¿no? Cuando uno busca, por ejemplo, España y después busca otro país de Latinoamérica y uno ve casi el mismo documento, está tropicalizado, nada más, y uno dice, pero ¿qué es? No va a funcionar, realmente no va a funcionar, solamente se presentó ante la mesa, pero lo que tú has dicho no sirve. Lo que tú has dicho, toda la razón, ¿verdad? Cuando Guatemala haya esa voluntad de trascender un gobierno y muchos años, ahí es donde se puede generar esto. Vamos a ver el resultado de la encuesta, Talamonte, y a invitar a la gente para que siga votando. Por favor. Aquí está la pregunta en pantalla. ¿Ha recibido ofertas laborales a través de internet que le parecen sospechosas? Sí, dice 58.3, no 41.7. Mira que casi estamos 60-40, ¿no? Casi 6 de cada 10 sí han recibido. Muy parejo, y por favor preste atención, siga votando y preste atención a este tipo de temas de análisis. No se deje engañar, porque una vez que usted cae bajo las redes de la trata, van a utilizar la coacción, la amenaza y todo tipo de situaciones para que usted caiga en la misma. Van a amenazarle a sus hijos, a sus padres, a quien sea, con tal de poder aprovecharse de usted. Así que lo bueno es que usted lo conoce acá por TN23. Muchas gracias, Julio Talamonte. Usted lo puede ver a las 9 de la noche en el programa A la Medida. No se lo pierda aquí mismo por TN23. Pausa, volvemos. Gracias.